Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Bueno, pues vamos a continuar leyendo y explicando uno de los capítulos del libro de Josué, un libro histórico que está después del Pentateuco, después de los 5 primeros libros de la Sagrada Escritura. Nos habíamos quedado en el capítulo número 3. Vamos a ver qué continúa con la historia con respecto a los israelitas cuando cruzan el Jordán, después de que pues había mandado Josué unos espías y se habían escondido en la casa de una mujer que, bueno, aquí nos dice que es una prostituta y que les había ayudado para que no los encontraran el rey de ahí de Jericó. Y se llama Raab, la mujer, y pidió a los espías que cuando entraran todo pueblo israelita a la ciudad, pues que a ellos no les hicieran nada. Y puso como un símbolo la cuerda por donde los ayudó a escapar de la muralla de Jericó, una, una soga roja. Dijo, ese va a ser el símbolo para que nadie les haga daño a ustedes. Se lo había pedido la mujer a los espías, de que no le hicieran daño a sus padres, a sus hermanos, a toda su familia y a sus cosas. Y bueno, pues vamos a continuar viendo qué es lo que nos sigue diciendo la historia de este libro de Josué. Acuérdense que Josué era el ayudante de Moisés. No era su criado ni su sirviente, era su compañero, su compatriota, sí, de la misma raza. Y bueno, pues vemos que Moisés fue enterrado en la ciudad de Moab, de donde había nacido Ruth, ese otro personaje que tenemos en la Sagrada Escritura y que fue bisabuela del rey David, y por lo tanto, pues la descendencia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Tenía parte de toda esta tribu. Bueno, vamos a darle lectura al capítulo número 3. Al día siguiente, muy temprano, Josué y todos los israelitas salieron de Sittim y llegaron al río Jordán, pero antes de cruzarlo acamparon allí. Pasando 3 días, los jefes recorrieron el campamento y dieron esta orden a los israelitas. En cuanto vean ustedes que el cofre del Señor pasa llevado por los sacerdotes levitas, salgan de donde estén y síganlo. Así sabrán por dónde tienen que ir, porque ninguno de ustedes ha pasado antes por este camino, pero no se acerquen al cofre, sino quédense siempre detrás de él, como a 1 kilómetro de distancia. Y Josué le dijo, purifíquense, porque mañana verán al Señor hacer milagros. A los sacerdotes les dijo, tomen el cofre del pacto y crucen el río delante de la gente. Los sacerdotes tomaron el cofre del pacto y pasaron delante de la gente. Entonces el Señor le dijo a Josué, a partir de hoy te haré cada vez más importante a los ojos de los israelitas. Así ellos verán que yo estoy contigo como estuve con Moisés. Tú, por tu parte, ordena a los sacerdotes que llevan el cofre del pacto, que cuando lleguen a la orilla del Jordán, se paren dentro del río. Entonces Josué les dijo a los israelitas, vengan y escuchen lo que dice el Señor su Dios. Esta será la prueba de que Dios viviente está en medio de ustedes y de que al paso de ustedes Él irá barriendo a los cananeos, los hititas, los heveos, los fereceos, los jereceos, los amorreos y los jebuseos. Miren, el cofre del pacto del Señor de toda la tierra va a cruzar el Jordán delante de ustedes. Por eso escojan ahora 12 hombres, uno de cada una de las 12 tribus de Israel. Cuando los sacerdotes que llevan el cofre del Señor de toda la tierra metan los pies en el agua, el río se dividirá en 2 partes, y el agua que viene de arriba dejará de correr y se detendrá como formando un embalse. Los israelitas salieron de sus tiendas de campaña para cruzar el río y delante de ellos iban los sacerdotes que llevaban el cofre del pacto. Pero en cuanto los sacerdotes entraron en el río y sus pies se mojaron con el agua de la orilla durante el tiempo de la cosecha, el Jordán se desborda. El agua que venía de arriba dejó de correr y se detuvo como formando un embalse bastante lejos, en Adam, la ciudad que está junto a la fortaleza de Sareptán. Y el agua que bajaba hacia el mar muerto siguió corriendo hasta que se terminó. Así se dividió el agua del río.
y los israelitas lo cruzaron frente a la ciudad de Jericó. Todo el pueblo cruzó en seco el Jordán, mientras los sacerdotes que llevaban el cofre del pacto del Señor permanecían en medio del Jordán, firmes y en terreno seco. Capítulo número 4. Las 12 piedras tomadas del Jordán, dice el subtítulo. Después de que todos terminaron de cruzar el Jordán, el Señor le dijo a Josué: escoge 12 hombres del pueblo, uno de cada tribu, y diles que saquen 12 piedras de en medio del río, del lugar donde están parados los sacerdotes, y que las lleven y las pongan en el lugar en que va a acampar esta noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres que había escogido y les dijo: entren hasta el centro del Jordán, delante del cofre del Señor, el Dios de ustedes, y cada uno de ustedes échese allí una piedra al hombro, una piedra para cada tribu de Israel, para que sean 12 en total. Ellas les servían como prueba para que en el futuro, cuando sus hijos les pregunten qué significan estas piedras, ustedes les contesten: cuando el cofre del pacto del Señor pasó el Jordán, el agua del río se dividió en 2 partes delante del cofre. Estas piedras sirven para que los israelitas recuerden siempre lo que pasó aquí. Ellos hicieron lo que Josué les mandó, tomaron las 12 piedras del Jordán, una por cada tribu de Israel, y las llevaron hasta el campamento, y ahí las colocaron tal como el Señor les había dicho a Josué. Además, Josué colocó otras 12 piedras en el lugar del río, donde se pararon los sacerdotes que llevaban el cofre del pacto. Esas piedras están allí todavía. Los sacerdotes que llevaban el cofre del pacto se quedaron en medio del Jordán mientras los israelitas hacían todas las cosas que el Señor les había ordenado por medio de Josué. Todo se hizo según Moisés lo había mandado a Josué. La gente pasó deprisa. Y luego que todos estuvieron al otro lado, pasaron los sacerdotes con el cofre del Señor y se pusieron a la cabeza de todo el pueblo. También pasaron el río los guerreros de las tribus de Rubén y de Gad, y los de la media tribu de Manases. Pasaron armados e iban delante de otros israelitas, según Moisés les había mandado. Cerca de 40,000 hombres armados y listos para la guerra desfilaron ante el Señor y se fueron hacia los llanos de Jericó. Aquel día el Señor hizo que todo Israel admirara y respetara a Josué, como lo habían hecho con Moisés durante toda su vida. Entonces el Señor le dijo a Josué: ordena a los sacerdotes que llevan el cofre del pacto que salgan del Jordán. Josué les ordenó que salieran, y que tan pronto como los sacerdotes salieron del Jordán y pusieron los pies en el lugar seco, el agua del río volvió a su lugar y corrió desbordada como antes. Los israelitas salieron del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al este de Jericó. Allí Josué colocó las 12 piedras que trajeron del Jordán y dijo a los israelitas: en el futuro, cuando sus hijos les pregunten qué significan las piedras, cuéntenles cómo Israel pasó el río Jordán en seco, y cómo el Señor su Dios secó el agua del Jordán mientras ustedes pasaban, tal como antes había secado el mar Rojo mientras pasábamos nosotros. Así todos los pueblos del mundo sabrán lo poderoso que es el Señor, y ustedes honrarán siempre al Señor su Dios. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues hemos visto, escuchado aquí interesantemente parte de la continuación de lo que están haciendo los israelitas para cruzar el río Jordán. Vemos cómo se suscitó lo mismo que cuando se abrió el mar. ¿Sí? Se abre el mar y Dios abre el mar para que pase el pueblo. Y aquí abre el río Jordán para que pasen y lleguen a la ciudad de Jericó. Pobrecitos israelitas, ¿verdad? Dios no quería que se mojaran. Se vayan a enfermar de gripe, de catarro, de COVID. Bueno, no COVID no, porque en ese entonces todavía no existía el COVID, ¿verdad? Pobrecitos. Ay, ¿cómo los cuidaba mi Padre Dios, verdad? Esos israelitas. Pues son sus consentidos, es su pueblo elegido. Ay, pobrecitos, ¿no? Que no era fácil de que les bajara nada más la intensidad del agua y pudieran pasar ahí caminando como si fueran caminando en un chapoteadero. No, esto tiene un significado, ¿eh? Estoy siendo muy sarcástico, pero lo soy precisamente para darles el otro mensaje. El Señor quería, en primer lugar, que se dieran cuenta que nuestro Padre Dios es el Todopoderoso. Punto 1. Él es el que domina la naturaleza. A ver, repito, Él es el que domina la naturaleza.
A veces nosotros decimos, ahorita hay un cambio climático, ya allá el desierto de Sahara, y llueve mucho y se está inundando. Y hace mucho frío y está cayendo como nieve, se pone hielo porque hace mucho frío, ¿no? ¿Sí? El cambio climático, ¿no? Dicen, no, es que el ser humano ya está haciendo tanta contaminación que está el globo terráqueo contaminándose y el ser humano lo está haciendo que el cambio climático se está sobrecalentando el planeta, ¿no? Con tantas actividades del ser humano que tiene, ¿no? ¿Sí? Bueno, muchos científicos o muchos químicos pues nos dicen todas esas investigaciones, ¿no? Pero vuelvo a reiterar, aquí el que maneja la naturaleza es Dios. Les voy a confrontar un momento muy importante cuando nuestro Señor Jesucristo se había quedado dormidito, ¿eh? El maestro se quedó dormido en la barca de Pedro y ahí andaban los discípulos pescando, ¿no? Y de repente se viene ahí en el mar de Galilea, que el mar de Galilea tiene de salado lo que yo tengo de dulce. Sí, ¿no? Porque el mar de Galilea pues no es salado, es el único mar que se le dice mar y que en realidad pues es de agua dulce. Otros le dicen el lago de Galilea. Otros le dicen el lago de Tiberíades, porque Tiberio construyó ahí su residencia, así como Luis Miguel construyó su residencia ahí en Acapulco, así Tiberio, César, pues también construyó ahí su mansión, ¿no? Otros le dicen el lago de Genesaret. Bueno, tiene muchos nombres, ¿no? Bueno, pero es el mismo. ¿Sí? Bueno, Bueno, aquí la situación es de que nuestro Señor Jesucristo se había quedado dormido ahí en la lanchita, en la barca de Pedro, ¿no? Y que empieza una tormenta, ¿no? Y empieza el barco así como quererse hundir, o las olas muy altas, ¿no? Y van con el maestro que estaba dormido y recostado, ¿no? Y no sentía nada. Le decían, oye, pues mira qué sueño tan profundo. Es que se desveló anoche. Es que se tomó tus pastillas para dormir. Por eso estaba muy dormido nuestro Señor Jesucristo. Qué casualidad, ¿no? También tiene un significado. Ya pasa que nuestro Señor Jesucristo no se iba a dar cuenta. ¿Eh? De que estaba la situación ahí muy, muy difícil, ¿no? Pues no. Todo era para precisamente darles un mensaje a sus discípulos. Y bueno, lo despiertan y le dicen, maestro, estamos pereciendo. Sí. Casi nos hundimos. Y tú dormidote. Sí, bien baquetón el señor, ¿no? Así casi le dicen, ¿no? Al señor. Y le dice, qué poca fe tienen ustedes. Se levanta el maestro, se levanta nuestro Señor Jesucristo y calma la tormenta, calma el viento, calma el mar. Y todo se vuelve tranquilo, relajado. ¿Sí? Esa es una confrontación con respecto a esto de que nuestro Padre Dios, nuestro Señor Jesucristo, Dios en sus tres divinas personas, ¿sí? Tienen poder o manejan, ¿sí? La naturaleza. Ellos, esas tres divinas personas, pues es Dios, ¿verdad? Dios, nuestro Padre Todopoderoso, ¿sí? Ejerce la fuerza para dominar la naturaleza. Y aquí lo vemos que ejerce la fuerza para que el pueblo israelita pase, pero por un lugar seco. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué no se tenían que mojar? Esa es la pregunta, ¿no? Porque como les digo, pues, con que hubieran estado pues, mojándose, aunque sean los piecitos, ¿no? Porque llegaran, no, pues se iban a enfermar, a lo mejor les van a dar, les digo, un dolor de cabeza o algo, ¿no? Sí, un cambio de temperatura, ¿no? Aquí la situación es de que nuestro Padre Dios, en primer lugar, como les digo, un punto es de que les demuestra que Él es el Todopoderoso. Punto dos, Él les abre el camino, que para que nada les estorbe. Si estamos con Dios, nada nos estorba y el camino el Señor nos está preparando día con día. ¿Sí? Es muy importante eso. Entonces, no puedes tener tú ningún impedimento para llevar a cabo lo que Dios quiere que tú hagas hoy en día. Somos templos del Espíritu Santo y nos tenemos que poner a laborar con los dones del Espíritu Santo.
Entonces ese es el punto número 2, ¿sí? Y vemos aquí que eran muchísima gente. Nos menciona que primero pasaron ahí los guerreros, ¿verdad? De Rubén y Gad, ¿no? Como quien dice el ejército, ¿verdad? 40 y tantos mil, ¿sí? Pero quiero también informarles que Dios aquí habla y les voy a decir en qué parte, ¿sí? Miren, vamos a darle un repaso, nada más dice, al día siguiente muy temprano Josué y todos los israelitas salieron de Sittim y llegaron al río Jordán, ahí a la orilla, pero antes de cruzarlo acamparon allí. Pasados 3 días, otra vez el número 3, ¿se dan cuenta cómo es su significado? Nuestro Señor Jesucristo muere y resucita, pues aquí va a morir la historia antigua del pueblo hebreo y va a pasar a formar otra historia, cruzando el río, ¿sí? El río Jordán. 3 días. Los jefes recorrieron el campamento y le dieron esta orden a los israelitas: en cuanto vean ustedes que el cofre del Señor pasa llevado por los sacerdotes levitas, salgan de donde estén y síganlo. Así sabrán por dónde tienen que ir, porque ninguno de ustedes ha pasado antes por ese camino. Pero no se acerquen al cofre, sino quédense detrás de como 1 kilómetro de distancia. Ese cofre, pues es el arca, ¿verdad? ¿Qué tenía el arca ahí adentro del arca? ¿Qué existía dentro del arca? ¿Se acuerdan ustedes qué es? Pues sí, las tablas de la ley, el decálogo, sí, sus mandamientos de la ley de Dios. ¿Qué otra cosa estaba allá adentro? El báculo, ¿verdad? El báculo de Moisés, ¿sí? Con el que abrió el mar, que Dios le dijo: con el báculo vas a abrir el mar, con el báculo vas a darle de beber agua, vas a sacar agua de la roca para que el pueblo beba. ¿Sí? Con ese báculo vas a ejercer todas las pestes que le cayó a los egipcios, ¿sí? De que no los dejaban salir de Egipto, no les daban la libertad, ¿no? ¿Qué otra cosa había en el cofre? El sobrante del maná que les había dado Dios, ¿sí? Durante 40 años. 40 años, no 40 días, ¿eh? 40 años. El número 4 significa preparación. Les dio de comer el maná. El nombre de maná, acuérdense que se dice manú, pero ¿qué quiere decir en hebreo? ¿Qué es esto? Eso es, ¿qué es esto? Nada más que no tiene un nombre, ¿no? Era como un migajón, dicen, ¿no? Yo no estaba ahí, ¿verdad? Pero pues así dicen. Era como un migajón y es lo que comían. Y no lo podían guardar de un día por otro porque se echaba a perder, se agusanaba. Entonces, ¿cómo era posible que en el cofre, en el arca, ¿sí? En el arca de la alianza, hubieran guardado el sobrante del maná y no se hubiera echado a perder? Ah, ¿verdad? Oh, ¿verdad? Pues ahí está lo milagroso. Bueno, ese era el cofre. Y les decían: no se acerquen. Y los únicos que podían cargar el cofre eran los de la tribu de Leví, los levitas. ¿Sí? Y les dicen: no se acerquen, 1 kilómetro. Órale, pues es un resto de 1 kilómetro. Pues 1 kilómetro ni lo vemos. Yo no alcanzo a ver 1 kilómetro de distancia, pero los que tengan buena vista, pues a lo mejor sí. Bueno, y les dice José: purifíquense, porque mañana verán al Señor hacer milagros. A los sacerdotes les dijo: tomen el cofre del pacto y crucen el río delante de la gente. Tomaron el cofre, pasaron delante de la gente, y entonces en el versículo número 7, esto que viene aquí es palabra de Dios. Miren, ¿qué dice? Fíjense lo que dice ahí. Entonces el Señor le dijo a Josué: a partir de hoy te haré cada vez más importante a los ojos de los israelitas. Así ellos verán que yo estoy contigo como estuve con Moisés. Tú por tu parte ordena a los sacerdotes que lleven el cofre del pacto, que cuando lleguen a la orilla del Jordán se paren dentro del río, no afuera, dentro del río. Entonces Josué le dijo a los israelitas: vengan y escuchen lo que dice el Señor su Dios. Esta será la prueba de que Dios viviente, ¿sí?, está en medio de ustedes, y que al paso de ustedes Él irá barriendo a los cananeos, hititas, hebeos y a todos ellos, ¿no? Se dan cuenta entonces ya cómo nuestro Padre Dios le da una indicación a Josué, y Josué ya empieza a dar las indicaciones a la gente, ¿sí? Pero dice: escojan ahora 12 hombres, uno de cada tribu. Eran 12 tribus, acuérdense que eran 12 tribus de Israel, los 12 hijos de Jacob, ¿sí? Y dice: cuando los sacerdotes que llevan el cofre del Señor de toda
la tierra, metan los pies en el agua, el río se dividirá en dos partes, ¿se dan cuenta? En el momento en que metían los pies, entonces el agua se iba a separar, ¿sí? El agua que viene de arriba dejará de correr y se detendrá como formando un embalse. Los israelitas salieron de sus tiendas en la campaña para cruzar el río. Delante de ellos iban los sacerdotes y llevaban el cofre del pacto, ¿sí? Pero cuando los sacerdotes entraron en el río y sus pies se mojaron con el agua de la orilla, durante el tiempo de la cosecha del Jordán, que se desborda, el agua que venía de arriba dejó de correr. O sea, en el momento en que los levitas tocan el agua con sus pies, ahí se detiene, ¿sí? Ellos sí se mojaron las patrullas, ¿no? Los piecitos, ¿no? Los sacerdotes, ¿no? Son los que deben de poner el ejemplo, son los que deben de seguir las indicaciones, son los que deben de enseñarle a la gente, ¿no? Bueno, dice que también que el agua que bajaba hacia el mar muerto siguió corriendo hasta que se terminó. Así se dividió el agua del río y los israelitas lo cruzaron frente a la ciudad de Jericó. Todo el pueblo cruzó en seco el Jordán, mientras los sacerdotes que llevaban el cofre del pacto del Señor permanecían en medio del Jordán firmes y en terreno seco. Aquí les voy a hacer algo que es importante que lo vean. Los israelitas todavía no tenían que llevar a cabo su mojamiento, déjenme decirles así, ser mojados. Estaba la presencia de Dios, les abre el río Jordán y los hace pasar en seco. ¿Saben cuándo se tenían que mojar los israelitas? ¿Saben cuándo? Sí, yo creo que algunos de ustedes ya me están interpretando lo que les estoy diciendo. ¿Saben cuándo? ¿En qué tiempo? Sí, en la época de Juan Bautista, cuando estaba bautizándolos en el río Jordán. Ahí sí se tenían que meter a mojar, porque venía el bautismo del Señor. Yo los bautizo con agua, pero viene atrás de mí uno que los bautizará con el Espíritu Santo. Arrepiéntanse de sus pecados, les dice Juan el Bautista. En ese tiempo, en la llegada de nuestro Señor Jesucristo, en el año 30 de la era, es cuando los israelitas entonces ya se tenían que mojar en el río Jordán para hacerlo de esa manera institucional o sacramental o divina la acción. Pero en este momento no, aunque Dios les había abierto el río, no era el momento, era otro tiempo, era otro momento, ¿sí? Y era otro el significado. Pero el tiempo en que se tenían que mojar los israelitas fue en la época de Juan el Bautista. Bueno, después nos menciona aquí, en el capítulo 4, que después de que todos terminaron de cruzar el Jordán, el Señor dijo a Josué: escoge 12 hombres del pueblo, uno de cada tribu, y diles que saquen 12 piedras de en medio del río. Vuelve a hablar nuestro Padre Dios. Este sí es palabra de Dios, ¿sí? Entonces quiere que quede claro cuándo habla Josué y cuándo habla nuestro Padre Dios, cuándo esto que está escrito es del agiógrafo y cuándo es palabra de Dios. Eso es lo que quiero que ustedes lo hagan la diferencia, lo diferencien. Y diles que saquen 12 piedras del medio del río, del lugar donde están parados los sacerdotes, y que las lleven y las pongan en el lugar en que va a acampar esta noche, ¿sí? Nosotros podíamos poner a pensar de qué tamaño eran las piedras chiquitas, del tamaño de nuestra mano, o eran piedras un poco más grandes, ¿sí? Entonces Josué llamó a los 12 hombres que había escogido y les dijo: entren hasta el centro del Jordán, delante del cofre del Señor, el Dios de ustedes, y cada uno de ustedes échense allí una piedra al hombro. Ah, entonces no eran chiquitas, eran grandes, porque se las tenían que cargar en el hombro, una piedra por cada tribu de Israel, para que sean las 12 en total. Ellas les servirán como prueba para que en el futuro, cuando sus hijos les pregunten qué significan las piedras, ustedes les contesten: cuando el cofre del pacto del Señor pasó el Jordán, el agua del río se dividió. Era el símbolo de cada una de las piedras. Hago otra confrontación. Nuestro Señor Jesucristo tenía sus 12 discípulos. A Simón le cambió el nombre. ¿Cómo le puso? Pedro, que significa piedra.
¿Se dan cuenta? ¿Sí? A la antigua alianza, la nueva alianza. Entonces, démonos cuenta de que es un significado, de que Pedro hoy en día era uno de los dirigentes, o fue el que dirigió la primera iglesia, que somos nosotros. Acuérdense que no estamos hablando de iglesia de construcción ni de una institución, sino la iglesia que somos nosotros. Pedro era el dirigente. Nuestro Señor Jesucristo lo había escogido, por eso le dijo, te vas a llamar Pedro. Sí, porque Pedro significa piedra. Y escogió al pescador, ¿sí? ¿Al pescador de dónde? ¿De qué río? ¿Sí? ¿O de qué mar? ¿Sí? Pues ahí ya sabemos que él pescaba en el mar de Galilea, ¿se acuerdan de eso? ¿Sí? Bueno, pues ahí está, ¿no? Pues, todas esas son confrontaciones que debemos nosotros de ir analizando, ¿no? ¿Sí? Y aquí nos menciona que pues se cargaron una piedra del hombro. Sí, hay hasta un chistecito, ¿no? Sí se sabe ese chistecito, en donde nuestro Señor Jesucristo les dijo, carguen sus piedras, ¿no? Y todos cargaban, pero Judas Iscariote dice, ay, no, yo voy a cargar una chiquita. Y se le echó ahí en su morralito una chiquita, y todos cargando una piedra grandota, ¿eh? Sí. Y pobres ya llegaban cansados, dejen las piedras en el suelo, bueno, está bien su sacrificio, ay, luego, Judas Iscariote con su piedrita, ay, yo ni cansado estoy, ¿no? Es que ando enfermo del nervio ciático, por eso no puedo cargar. Ajá, sí, ajá, buen pretexto. Good, good, sí. Entonces, el Señor pues estaba ahí orando y le dice, Pedro, ¿no? Maestro, no hemos comido, ¿qué vamos a comer? A ver, hagamos oración, que las piedras que cargaron se conviertan en pan. Y pues imagínense, todos traían una piedra grandota y un panezote, ¿no? De eso coman. Y Judas Iscariote que traía una piedra chiquita, pues no le alcanzó saciar su hambre, ¿eh? En otro día vuelve a Jesús a decirles, oigan, esto es un chiste, ¿eh? Esto no está escrito en la Biblia, no vayan a pensar que lo estoy leyendo, ¿eh? No, 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 es un chiste. Es un mensaje nada más, ¿eh? De nuestra actitud. En otra ocasión les vuelve a decir el Señor, carguen sus piedras, así como aquí, las cargaban en el hombro. No, pues ahora sí Judas dije, no, ahora yo no me quedo atrás y que agarran la piedra más grande y apenas con todo el nervio ciático ahí iban cargando y cargue, y ya llegan, ¡pum! Descansen. Ya pasó un buen rato y Judas le dice a Pedro, oye, ¿qué onda? Dile, pues no tenemos que comer, dile. No, pues ahora tú dile, Judas, tú también tienes lengua, ¿no? Y buena lengua para hablar, ¿eh? Y va Judas y le dice, maestro, tenemos hambre, hoy no vas a convertir las piedras en pan. Y el maestro dijo, no, hoy traje sándwich. O sea que aquí ese pequeño chiste, pues, a lo mejor muy absurdo, pero nos da a entender que las cosas las tenemos que hacer cuando Dios manda y como Él dice, no como se nos antoje y pongamos nosotros, ¿sí? Nuestro razonamiento, ¿sí? Decir, ay, el Señor dice que hay que hacer oración, pues rápido un Padre Nuestro. Ay, el Señor dice que hay que ir a misa los domingos. Ay, pues con que entra a la hora de la bendición. Ay, el Señor dice que hay que ayudar al prójimo. Ay, pues nada, doy 10 pesos y ya. ¿Sí? No, 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 no. Esa no es la forma, ¿eh? Tenemos que hacerlo de una forma correcta. ¿Sí? Y bueno, pues aquí las piedras quedan como símbolo de que nuestro Padre Dios había secado o había abierto el río Jordán para que pasaran todos los israelitas. ¿Sí? Y bueno, los sacerdotes que llevaban el cofre del pacto se quedaron en medio del Jordán mientras los israelitas hacían todas las cosas que el Señor les había ordenado, así como por medio de Josué les había dado las indicaciones. Y luego que todos estuvieron al otro lado, pasaron los sacerdotes con el cofre del Señor y se pusieron a la cabeza de todo el pueblo. Y también pasaron, aquí muy claramente dice, miren, en el versículo número 12 de este capítulo número 4, dice que pasaron del río los guerreros de las tribus de Rubén y de Gad, los tribus de Manase pasaron armados, iban delante de los otros israelíes. Imagínense todos los que vivían ahí en Jericó, cuando se dieron cuenta de que esto pasó, no, pues más miedo les dio. Mira cómo tiemblo, mira cómo tiemblo. Pues sí, al ver todas estas cosas han de haber dicho, no, ya nos cargó el payaso. Pues sí.
Debieron de haber, no he echado a hacer frente, debieron de haberse, pues arrodillado a nuestro Padre Dios, es decir, bendito el Dios de ustedes y hacemos lo que Él diga. Si esta tierra es de ustedes, pues es de ustedes. Nosotros no tenemos un documento que ampare que somos nosotros los dueños de este lugar. Aquí hemos vivido, pero si Dios dice, ustedes van a vivir aquí, pues vamos a vivir con ustedes. Y si no quieren que vivamos con ustedes, pues ahí nos vamos, agarran su caja de huevo y ya se van, ¿verdad? De ahí, así de fácil, ¿no? Bueno, eso sería hoy en día, ¿no? Tratar de llevar en paz la situación. Bueno, y después aquí dice que termina diciendo que los israelitas salieron del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gijal, al este de Jericó. Al este de Jericó. Ahí Josué colocó las 12 piedras que trajeron del Jordán y le dijo a los israelitas, en el futuro, pues esto le van a explicar a sus descendientes, a sus hijos. ¿Sí? Así todos los pueblos del mundo sabrán lo poderoso que es el Señor y ustedes honrarán siempre al Señor su Dios. Bueno, pues aquí hemos visto una vez más la acción de nuestro Padre Dios en donde nos presenta su poder. Como lo vimos anteriormente en los otros dos capítulos, en donde dice que si estás con Dios, Dios te va a librar del mal, Dios te va a estar ayudando, Dios es el que te puede hacer que te vaya bien y seas feliz en esta tierra. Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar y después vamos a continuar con los otros capítulos. Que Dios te bendiga.